Comienza las tradiciones con Paco Pérez en Sevilla. Mire usted qué maravilla. Bienvenidos una semana más a tu programa de Sevilla y sus tradiciones. Abrimos un abanico para hablar con sus diferentes protagonistas y continuamos, como la semana pasada, hablando con Andrés Luque Teruel y Daniel Marín. Se habló de la moda, el friquismo, el clasicismo, dónde ha quedado todo ello. Eso se escuchó en la semana pasada. Y ahora hablamos de las vocaciones desconocidas en la ciudad de Sevilla. Andrés y Daniel, vuestra la palabra. Quiero que me digáis las vocaciones desconocidas, incluso perdidas en la ciudad de Sevilla. Yo me atrevo a lanzar la primera, que a mí me encanta, una debilidad, la Virgen de los Dolores, que además la han recuperado al culto los Viernes de Dolores en la iglesia de San Alberto, con el fondo del retablo de Astorga y la imagen de Pedro Roldán. Yo creo que eso es más sublime, no hay nada, y ha estado durante muchos lustros ahí abandonada. Pues, Paco, no te quiero contradecir porque tienes toda la razón del mundo, pero en la misma iglesia hay una imagen artísticamente muy superior, que además está firmada por Pedro Roldán, mientras que esta de los Dolores son los atribuidas. En la misma iglesia de San Alberto hay un busto de Dolorosa. A mí esto me flipa, además, me encanta. Y hay un busto de un ese homo, los dos están metidos en dos urnas, están en la sacristía, pero los exponen al culto determinados días a la semana. Mira qué interesante. Claro, los tienen que recoger porque solo puede robar cualquiera. Y son de un valor incalculable. Están documentados y firmados. La Virgen es comparable a la del Museo Bode de Alemania y es comparable a la Virgen que recientemente José Rodapeña ha identificado como de Pedro Roldán, que es la de la Hermandad de la Carretería, la del Mayor Dolor, que antes teníamos como obra de Alonso Álvarez Albarrán. La verdad es que Alonso Álvarez Albarrán es un escultor montañesino que no se separa de los modelos de Montañés, y esta tiene todos los rasgos de Pedro Roldán. Bueno, en esa iglesia de San Alberto, actual de San Felipe Neri, pues tenemos dos joyas. Solo una ha sido vinculada a una cofradía, que es esta Virgen de los Dolores, que durante algún tiempo se pensó que era la antigua titular de las Tristezas de la Veracruz, pero hoy día, esto está publicado en un artículo de Benjamín, perfectamente editado, se puede descartar que esta imagen fuera de la Veracruz. Escuchar sobre estos temas es que es un gusto, porque además lo cuenta perfecto. Yo no voy a poder aportar seguramente muchas de estas devociones desconocidas, no es mi campo. A mí lo que me interesa de este tema es justamente el principio de lo que ha contado Andrés, ¿no? Alguien en un momento determinado decide poner el foco sobre esta Virgen de los Dolores y hay como una polvareda, ¿no? Hay de repente, la Virgen, incluso esta es la antigua de la Veracruz. Después ya tiene que llegar el experto y decir, oye, mira, que no puede ser, no puede ser por las razones que sean, ¿no? Claro. Y Andrés dice, y sin embargo en la misma iglesia hay un Echeomo increíble al que nadie mira, al que pasa por allí, con la Dolorosa, que hace pareja. Claro, que pasa por allí y ni lo mira. Entonces la pregunta que yo me hago es qué influye, cómo se determina la devoción a una imagen. En algunas ocasiones es la calidad artística, pero en otras no. Nuestra Semana Santa está llena, no voy a decir ninguna, pero yo creo que todos sabemos que nuestra Semana Santa está plagada de malas imágenes, de imágenes de escasa calidad, con devociones increíbles. Sí, que no vamos a decir los nombres. No vamos a decir los nombres. Pero hay grandes devociones. Algunas vamos a nombrar ahora después. No, porque se hieren los sentimientos. Como buena sí. Como buena sí. El Señor de Pasión es una cumbre. Claro. Indiscutible. Claro, el crucificado, fíjate lo que te digo, crucificado de la Quinta Angustia es otra obra cumbre. Claro. Digo crucificado porque aunque esté desclavado está todavía arriba en la cruz. Efectivamente. Esas son obras cumbre. Claro. De cumbre hablamos las que tú quieras. Ahora, que hay otras obras de regular mérito artístico, vamos a decirlo así. Claro, que son útiles. Sin embargo, son muy devocionales, claro. Pues las hay. Indudablemente que las hay. Entonces, a mí Mira, esto me gusta mucho. Podemos poner ejemplos, sin hablar peyorativamente, sin hablar de malas imágenes, hablando con buenas imágenes. Una imagen buena que da su resultado y que una imagen muy, muy venerable es la del cautivo de Santa Genoveva. Sin embargo, devocionalmente es de las primeras de Sevilla. ¿Ves? Tiene una devoción, bueno, pues quizá tiene hasta más devoción que pasión. Indudablemente pasión es la gran imagen. Luego, lo de las calidades artísticas vale para los premios de pintura, para los premios de escultura, para los museos,
Pero para las cofradías... Mira, en la tesis doctoral... ¿Cuál crees que es la peor imagen artística de Sevilla que tenga más devoción? No, Paco, esa pregunta es una trampa. No. Eso se hiere mucha gente. Claro, Paco, mira. Puede tener mala Paco, calidad. vamos a ver. Por ejemplo, el Cristo del museo Paco, no tiene... Paco, sí, Paco, lo va a entender muy bien tú y los oyentes. Vamos a ver. Si yo te digo que tu madre es fea, ¿tú te enfadas y te pensaría darme una torta o no? Bueno, una torta no sé, pero hablarte no te habla más. ¿Me entiendes? Claro, entonces, claro, es que para mucha gente... y a lo mejor tú no eres ajeno de que tu madre pueda ser fea o piensas que ya no es la más bonita, ¿me entiendes? Claro. Pero Si tú que tener cuidado con esto, ¿eh? Claro. De baja calidad. Eso es otra historia. De mala calidad. Eso... Un inadecuado se hace. Eso el que se enfade que se quiera enfadar, pero claro, tocar a la madre o al padre de cada uno, mira... Porque cumplen un objetivo. Y ese objetivo, indudablemente, ese tipo de imágenes de regular valía artística, lo están cumpliendo. Mira, Paco, en la tesis doctoral... Pero esa pregunta lanzo ahora. ¿Se podría la Junta de esa hermandad que tenga... proponer un cambio? ¿Que no tiene sentido? Yo no lo haría. Pero espérate. No, esa pregunta la podemos matizar. Vamos a ver. Si tú estás hablando de una imagen, de una gran devoción popular de mala calidad, ¿para qué la vas a cambiar? Claro. Si te funciona. Si te funciona, lo que funciona no lo toques. Las imágenes son utilitarias. Tienen un fin utilitario. Se te van a echar encima a los devotos. Claro. Ahora bien, si tú me estás hablando de una imagen que no consigue captar devotos, que no llama a nadie y que además de baja calidad... Mira, no vamos a hablar de calidad. Vamos a hablar, por ejemplo, de canon estético. La Virgen de los Reyes no cumple con el canon estético actual o del siglo XX. De la Semana Santa actual no, ni del siglo XX, o tantísimas otras vírgenes de origen fernandino. La Virgen de Valme, la Virgen de la Sierra de Córdoba, la Virgen... Pero no la puedes cambiar. Claro, la Virgen de Araceli, la Virgen de Casa Carmona, la Virgen de Setefilla. Estas vírgenes no cumplen con el canon estético regionalista de la Semana Santa reinventada de finales del 19 y principios del 20. Bueno, ni el Cristo de la Veracruz, por ejemplo, ni el Cristo de la cumple con esos requisitos. No, pero lo puedes sin cambiar. embargo, Nunca. la devoción a todas estas vírgenes que yo he nombrado es incuestionable. Claro. Es incuestionable. Claro. A ver, que el Crucificado de la Veracruz es una obra de una gran calidad artística. Claro, Cuidado. ¿por qué se molestaron los loreños cuando trajeron a su Virgen a Sevilla para la Magna? Porque no estaban entendiendo la gente de Sevilla y las instituciones, ni la prensa estaba entendiendo, primero, cómo se manifestaba la devoción de los loreños, y segundo, cómo eso formaba un conjunto junto con su imagen. Y los loreños, cuando se dieron cuenta de eso, dijeron: ya estamos nosotros en San Andrés y de Huerta Palora. Esa es la realidad, ¿eh, Paco? Al final han triunfado. Porque Hombre. ha habido que reconocer esos valores. Hombre, claro. Entonces no es una cuestión de calidad en muchas ocasiones, sino del fin utilitario de la imagen. Es decir, la imagen conmueve. He intentado antes decir, en la tesis doctoral de Joaquín Rodríguez Mateo, antropólogo y reconocido archivero de la Hermandad del Calvario, bueno, y archivero en general, por supuesto, no solo de la Hermandad del Calvario. Bueno, y hombre con gran formación, Hombre, y con una gran profundidad. Su tesis doctoral es brillante, porque se atrevió a hacer cosas que no se habían hecho hasta entonces, que era hacer una encuesta sobre asuntos de cofradía. Y hace una pregunta muy específica, y era: ¿por qué usted pertenece a su hermandad, ¿no? A la hermandad. Y claro, rápidamente aparece tradición familiar, ¿no? Esta era en aquel momento, estamos hablando del año 97, 96, 97, aparece por tradición familiar. Pero aparecen otras respuestas. Y aparece por devoción y por gusto estético. Entonces, yo a partir del trabajo de Joaquín Rodríguez Mateo empecé a reflexionar una cosa. ¿No hay un vínculo muy estrecho entre la devoción y el gusto estético? Voy a usar, tú has empezado, el programa de la semana pasada lo empezaste con un dicho popular, yo ahora voy a usar otro. A mí mi madre, siendo muy chico, y las vecinas del barrio decían: con lo bonito no se come, pero lo feo quita las ganas de comer. Dicho esto, a veces uno pondera en que la devoción va acompañada con una determinada conexión estética. Y ahora esto lo conecto con otra cosa también más importante, el conocido síndrome de Stendhal. Para quien no conozca, el síndrome de Stendhal se describió como palpitaciones, agitación, cierto mareo ante la contemplación de una belleza inconmensurable. Unos neurólogos españoles publicaron un artículo replicando este ensayo. Fueron a Florencia y hicieron encuestas a la gente, tal y cual. Y bueno,
consiguieron demostrar que el síndrome de Stendhal pues era un poquito menos intenso, que tanto como mareo, tal, desmayo, pues no, pero que la gente reconocía sentirse agitada ante la belleza inconmensurable de Florencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos ante una obra de arte muy potente, uno se siente conmovido incluso físicamente. O sea, sientes que te puede faltar el aire, sientes que... O sea, la belleza es abrumadora. De hecho, los clásicos hablan de la belleza como una de las tres patas de lo trascendental. El bien, la bondad, la belleza y la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una belleza mística, sincrética, trascendental detrás de las imágenes, indistintamente de que nos parezcan bonitas o feas según el canon estético del momento. Y esto mueve de emociones, ¿eh? Sí. Mira, o sea, si nos situamos, porque no quiero complicarme con filosofía, pero si nos situamos en un campo y en una esfera, digamos que tenemos una gran organización que se puede ramificar de muchas formas. Y ahí todo no se resuelve por calidades artísticas. En una esfera sí, claro, en otra no. Claro. Por ejemplo, si nos ponemos delante del crucificado de la Clemencia, como si nos ponemos delante del David de Donatello o del de Miguel Ángel, vamos a tener unos valores absolutos en términos artísticos. Pero, cuidado, si nos ponemos delante de un zoanón griego, esto era un tipo de imagen de candelero que existía en la Grecia, desafortunadamente no se conserva ninguno, pero sí hay algunas pinturas en las que salen reflejados. Pues esta gente los veían y se conmovían con ellos. Qué interesante, claro. Luego, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una cosa es la proyección devocional, el sentimiento y el impacto que por algún concepto social pueda tener una imagen o en torno a una imagen, y otra cosa es digamos, la proyección artística de la misma. Es más, si me apura, el fenómeno es más al revés. La Semana Santa ha incorporado muchas imágenes por su calidad que no se habían hecho para la Semana Santa. Absolutamente. Por ejemplo, podemos poner casos muy claros: el Cristo de Burgos, el Cristo de San Bernardo, el Cristo de los estudiantes. El Cristo de los estudiantes, bueno, ese es de los más claros, claro. El Cristo de los desamparados. Tenemos muchos ejemplos. Y eso, bueno, pues ha sido un aprovechamiento por sus calidades artísticas. Incluso una hermandad como Santa Marta, con Chanasta, cuando se funda, que para ser aceptado en Sevilla tienen que ir con un misterio que Sevilla pueda admirar. Y ellos piden la piedad de los servitas, le dicen los servitas que no. Claro. Piden el yacente de San Pedro de Carmona y piden una dolorosa de Astorga, le dicen que no. Así hasta que llegan al concurso porque no consiguen que les cedan ninguna. El Cerro del Águila, para mí el modelo de la cofradía de última generación, el modelo rotundo que ha triunfado tal, su planteamiento inicial es ese: una dolorosa de primer nivel, como otras hermandades de la época, y se van a Sebastián Santo. Y para mí, junto con la Concepción y con las Tristezas, son las grandes imágenes modernas de la Semana Santa de Sevilla, pero se van a por un Cristo antiguo que se llevan de San Gil para tener ese prestigio. Pero mira qué interesante lo que ha dicho Andrés, la aceptación. La aceptación. Claro. No se busca la devoción. No, la aceptación. La aceptación. Y en la medida en la que me aceptas, te voy a traer. O sea, con lo cual, hay imágenes que probablemente han desaparecido, o sea, imágenes que se han olvidado, cofradías que han desaparecido, bien porque perdieron aceptación, bien porque la devoción fue muriendo, porque ya no se transmitía como canon estético. Claro. Bueno, y por un motivo importantísimo, histórico importantísimo, que el cofrade actual no suele tener en cuenta. Si leemos el libro de Rocío Plaza, puede ser muy ilustrativo: los orígenes modernos. Me encanta, esos dos tomos son... ¿Esto qué quiere decir? El origen de la Semana Santa sabemos dónde está y sabemos cómo evoluciona y cómo se desarrolla. Pero esa no es nuestra Semana Santa. Esa no es nuestra Semana Santa. Nuestra Semana Santa, a partir de 1810 hasta 1845, está al borde de la extinción. Sí. Como se extinguió la de Valladolid. Valladolid, el Estado recogió las imágenes, por eso están en el Museo Nacional, y por eso cuando se refundan las hermandades después, tienen que pedir permiso al Estado para sacarlas en procesión. Mientras que aquí se conservan algunas, las suficientes para que con la invención de la carrera oficial con sillas alquiladas, a las cofradías le entre un dinero y se puedan recuperar. Pero mira, Andrés, vamos a recordar, ahora que has dicho lo de Valladolid, vamos a recordar una cosa que yo creo que o mucha gente lo desconoce o no lo quiere recordar. La fecha clave es el 20 de febrero de 1777, la Real Orden de Carlos III. Hay un libro muy bueno de un jesuita, de Daniel Cuesta Gómez,
que se llama Lo Esencial. Hay artículos resumen de este libro. Este autor dice: la Semana Santa de Levante, de Castilla y de Andalucía eran iguales hasta 1777. Cohetes, bengalas, comilonas, música, mismo tipo de paso, música, todo igual. ¿Qué ocurre el 20 de febrero de 1777 con la Real Orden de Carlos III? Que los ilustrados de mano de la Iglesia dicen: hasta aquí hemos llegado, se acabó el cachondeo, esta forma de religiosidad no es buena. Y arreglan otra. Y crean otra. Y después llegan los franceses y se lo cargan todo. Y la cuestión es que desde 1777 hasta los franceses, el caso castellano va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta el punto de prácticamente extinguirse. En Andalucía éramos un poquito, bueno, intentamos ahí escorarnos, intentamos... Otro detalle importante. O sea, pero como ha dicho Andrés, sobrevivieron muy pocas. Muy pocas. Hasta casi los años 50 del siglo XIX. Bueno, y las que sobreviven sin salir durante 20 y 30 años seguidos. Y algunas intentando extinguirse, como Rocío Plaza demostró con el Campo de el Silencio. Sí, o sea, sí. que encima aprovechando la coyuntura para hacernos la puñeta, ¿eh? Delicadísimo. La Macarena se llevó 30 y tantos años sin salir. Claro. Y así toda. La Esperanza Triana perdió la capilla y hasta la Virgen, que llegó a salir después con el cachorro. Claro, claro. Las cofradías de Sevilla estuvieron en un momento agónico en el siglo XIX. Que no es ninguna tontería, ¿eh? Claro. Después el mismo siglo le dio los medios para sentar las bases de lo que va a ser la Semana Santa. La Semana Santa castellana se reinventa austera, como la conocemos ahora, que salen en tablas, con música... Porque no tienen nada, claro, y recuperan su origen porque no tienen todo nada. Eso es reinventado, una reinvención. Y la Semana Santa sevillana empieza de manera más austera, pero rápidamente quieren volver al modelo clásico. Vamos a irnos al dato objetivo de la obra artística. ¿Qué tenemos la Semana Santa de Sevilla de los primeros tiempos? ¿Del siglo XVI? Nada. Fíjate. Quizá la peana de la Virgen de la Concepción. Fíjate. Que roza ahí el siglo XVI. Sí, XVII. Sí. Sería un caso excepcional. Después del siglo XVII y XVIII tenemos el paso del Gran Poder, el paso a la Sagrada Mortaja y el alma del paso del silencio. Y parte del Cristo. Fíjate, Andrés, como dicen algunos amigos míos, y en astillas, y algunas cosas en el alma, Es decir, soporte de madera, claro. Porque el resto es robado también. Y parte del palio del antiguo Siete Dolores que lleva hoy día la Virgen del Valle. Punto. No hay nada más. No contamos las imágenes titulares. Claro. Obviamente que sí tenemos muchas. Que si hiciéramos inventario incluso de las imágenes titulares y empezáramos a puntear, la sorpresa que nos llevaríamos es que no hay tantas imágenes tan antiguas, que la mayoría de nuestras imágenes son actuales. Fíjate, por ejemplo... Pero igual que la mayoría de nuestras hermandades. Por ejemplo, voy a lanzar una pregunta complicada para el cofrade, digamos, de a pie, para el cofrade que no haya profundizado. ¿Cuándo se funda el Gran Poder? Tal fecha. ¿Cuándo se constituye como penitencia? Tal otra fecha. ¿Cuándo se talla la imagen del Señor del Gran Poder? 70, 80 años después. Luego, antes que salían sin imagen o tenían otra. ¿Tú te puedes imaginar a la Hermandad del Gran Poder con otra imagen? ¿Cuándo sale por primera vez la Macarena en procesión? 1625. ¿De cuándo es la Virgen, según la mayoría de expertos? De 1655 a 1700. Luego, esos primeros 25 años, ¿hubo otra Virgen de la Esperanza? ¿Tú te imaginas a la Macarena con otra Virgen? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Estamos diciendo, pues esos dos ejemplos que yo he puesto en el Gran Poder y Macarena, por citados de las más conocidas, te los puedes llevar casi todas las cofradías. ¿Hay excepciones? Sí. Ahí está el Baratillo, por ejemplo, con una fundación al final del siglo XVII que probablemente conservó hasta el siglo XX su grupo originario. Pero, o los Servitas, que tienen un grupo original, pero no eran cofradías, no salían en procesión. Claro. Bueno, y eso que dicen de los negritos, que son los más primitivos. A ver, por favor. Ese tema de la ciudad lo hemos debatido muchas veces. Una cosa es lo que dice la gente y otra cosa es la realidad documental. A mí, según me ha dicho un miembro de Junta, en esa casa siempre ha habido una persona que ha pertenecido a la hermandad y que ha hecho culto a esa imagen. Vamos a ver, por favor. A mí directamente que es un debate que ni me interesa, lo digo sinceramente. Mira, vamos a ver. En cuanto a la devoción a las imágenes, rotundamente no ninguna. Porque todas las imágenes que tenemos, incluso la más antigua, que es el crucificado de la Veracruz, es ya del siglo XVI. Es decir, ya está. No hay más podemos seguir discutiendo, ¿tiene la regla, no tiene regla? Ahora, que ahí la penitencia, ¿cuándo empieza? La penitencia empieza en el 16.
Bueno, empiezan el 15, pero... Claro, sí, pero antes veo otras cosas. ¿Que hay cofradías anteriores con otros formatos? Sí. Sí, pero es otra cosa. Claro, se reinventarían después, se refundarían. Porque la Semana Santa Claro. se reinventa muchas veces. Claro. No una ni dos. La Semana Santa del 18 no la del 17. Por ejemplo, mira, en el 17, San Benito, la Macarena, el Dulce Nombre, los panaderos, todas llevan 3 pasos y un crucificado. En el 18 se suprimen. ¿Ha dicho algo, Andrés, ahora mismo? Fíjate, ¿eh? Fíjate, que suprimen la imagen principal de la hermandad, puesto que cuando hay un crucificado es la imagen principal de la cofradía. Incluso, Paco, hay algo más. A nosotros no nos ha llegado incluso ni memoria, y seguramente existieron procesiones con 4, 5, 6 pasos en Sevilla. Bueno, tenemos un mural en Huejotzingo, en México, Vale. en San Francisco de Huejotzingo, donde levantan unos retablos para restaurarlos. Resulta que los retablos no estaban encastrados en la pared, sino colgados, y cuando los retiran aparecen las pinturas murales de una procesión y pone reproducción de la procesión de la Veracruz de Sevilla en 1555. La pintura será un poquito posterior. Sí, claro. Evidentemente. Y ahí se ve como la Veracruz lleva 7 o 8 pasos. Claro, eso no nos ha llegado, o sea, nos ha llegado documentalmente muy poco, no sabemos demasiado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, como ha dicho Andrés, yo mínimo destacaría la etapa fundacional en el siglo XVI, una etapa de esplendor que es la barroca, el 16-17, 18 que tiene una... Hay un cambio. Claro. Mira, 2 detalles. Siglo XVIII. Si cogéis otro libro fantástico que es de José Roda Peña, de los pasos profesionales, sí. En ese libro queda muy claro que se hace el paso a la Sagrada Mortaja en 1708. Recordemos que en el 8-9 se cierra el taller de Pedro Rodán el Joven. Y Pedro López Cornejo, como sabemos, trabaja en otro ámbito. Y Sí. No va a haber un nuevo paso para la cofradía de Sevilla hasta 1798, que va a ser la carretería. Es que es un montón. Lo que quiere decir que estamos 90 años en los que se reducen las cofradías, se quitan los crucificados y no se hacen pasos. Estamos hablando de un cambio. Hay un cambio O radical. sea, que hemos vivido distintas etapas. Pero además, Dani, en ese tiempo, seguimos con datos objetivos, la iglesia se enroca. ¿Por qué? Porque estamos en el siglo de la razón. Y todo lo que tú me quieras exponer de Cristo como hombre, desde el punto de vista de la razón, es discutible. Claro, y no me va a gustar. Y no me va a gustar, claro. ¿Pudo resistir Cristo tantos azotes, carga una cruz y llegar y que lo crucifiquen? Eso se puede discutir físicamente. Ahora, los dogmas de fe no. Para la iglesia los dogmas son indiscutibles. ¿Qué hace la iglesia? Que en la época en la que hay que demostrarlo todo, pues dejamos la humanidad de Cristo y dejamos la divinidad. ¿Qué se hace en Sevilla cuando no se hacen pasos? Pues fíjate tú, el 100% de las capillas sacramentales. Santa Catalina, siglo XVIII. Santa Ana, siglo XVIII. San Vicente, siglo XVIII. San Andrés, siglo XVIII. Qué interesante ese dato, ¿eh? Es un dato interesantísimo. Claro. La religiosidad popular es otra, la religiosidad institucional que la promueve es otra, y el resultado es otro. Claro, la Semana Santa tiene muchas caras, muchos cambios. Pues nos marchamos, llegamos al ecuador del programa. Por cierto, hemos dicho de advocaciones desconocidas. Terminamos con alguna más, una solamente en un minuto. Mira, La piedad en Santa Ana. yo hay una que le tengo mucho cariño, la estrellita de San Bartolomé, Preciosa. una imagen pequeña. La estrellita del Salvador. También, que fue retirada de por la ejemplo. iglesia. Santa María la Blanca. Hay un nazareno que creo que es propiedad de la Hermandad de Pasión también en El Salvador, El Salvador es de la Sacramental. de la Sacramental. Además está documentado. Claro, por ejemplo. El Señor de la Humildad de la Esperanza Triana, También, por ejemplo. el crucificado del Socorro de la Parroquia Santa Ana, otra buena imagen, la del Campo. Sí, hay muchos. Los del lavatorio que están en Santa María la Blanca, crucificado y Virgen documentada de Pedro Nieto. Hay muchas imágenes. Yo me quedaría con esa piedad de Santa Ana. Es bonita, ¿eh? Hombre, muy bonita, con una imagen de principio del 16 y otra ya barroca. Son dos imágenes de dos épocas distintas, pero tienen un sabor y una sevillanía excepcional. Bueno, pues nos marchamos. Muchas gracias. Llegamos al ecuador del programa. Seguiremos ahora la segunda parte. A estos grandes protagonistas, Andrés Luque Teruel y Daniel Marín. Esta parte patrocinada por Viribel.com, regalos cristianos, Setién y Villamor Abogados, soluciona tus problemas, Freiduría Puerta a la Carne, Clínica Agrodental Sevilla.com. Ha sido patrocinada esta primera parte desde la cervecería Raimundo, aquí en el barrio de la Carzá, la mejor cerveza del mundo, y hemos tapeado y hemos amenizado este ambiente cofrade, donde ahora seguiremos analizando. Muchas gracias y enseguida volvemos. Soy sevillano, tengo más suerte que nadie.
gusta el campo y el aire del aljarafe, la primavera que en mi tierra es estandarte, verde el naranjo y el azahar por sus calles. Soy Antonio de los del Río y felicito el programa de Paco Pérez, Tradiciones Sevillanas, que es una maravilla. ¡Viva la música! ¡Ole! Del aire con una mano, y es que soy torero, del aire con una mano, y aquí toda la vida me voy a quedar, cerca de mi río y de mi ciudad. Sevilla es una de las ciudades más cargadas de historia. Sevilla, una ciudad vieja, grande y sabia. Siéntase orgulloso de ser sevillano. Onda Sevilla Radio, 106.2 FM. Continuamos en tu programa Tradiciones Sevillanas. Seguimos en la cervecería Raimundo, el restaurante en el barrio de la Carzá, en Sevilla capital, para hablar de nuestras tradiciones. Se va acercando el próximo 12 de octubre y, como todos saben, pues en la Real Maestranza de Sevilla celebran un festival benéfico para diferentes hermandades de Sevilla. Se lleva celebrando estos últimos años. En esta ocasión pues será para la Hermandad de San Bernardo. Hay que recordar que años anteriores ha sido para la Hermandad del Gran Poder, de la Macarena, de la Esperanza Triana, del Rocío de Triana. En esta ocasión será para la San Bernardo. Para ello pues vamos a hacer un poco la vinculación que existe entre el mundo de las cofradías y la tauromaquia. Por cierto, si nos quieren seguir todos estos programas, si usted no está escuchando, lo puede hacer en redifusión en diferentes plataformas que tenemos, o bien siguiéndonos en Twitter, Paco Pérez Estepa, uno que les habla, por Tradiciones Sevillanas en YouTube, en el canal YouTube, o en iVoox, Tradiciones Sevillanas con Paco Pérez. Son los diferentes canales donde nos pueden escuchar en redifusión. Igualmente, pues agradecemos a los patrocinadores en esta segunda parte, como es Cortijo La Fuensanta, hay 360 grados Salud y Deporte, Clínica Dental Fatimapozo.es y Alberto Selección Catering. Bueno, pues en Sevilla se pasa y se cambia del rezo al veredicto, se pasa de la pasión a la gloria, una transición que se hace horas eternas en esta ciudad y que siempre pues va precedida de un silencio maestrante que nos hace recordar y que nos embriaga, como muchas cofradías hacen su estación de penitencia en la ciudad de Sevilla. Así pues vamos a recordar este mundo cofrade y taurino como se bifurcan en esta ciudad de una manera muy entrelazada. Y hay que recordar que en el pasado siglo estos toreros, el mundo de la tauromaquia estaba muy afincado y eran benefactores en la ciudad de Sevilla, y no solamente Sevilla, sino de Andalucía y de España. Eran la columna vertebral de la sociedad donde se movía pues todas las personas. Eran, digamos, el epicentro. Y ante ello, pues estos grandes benefactores se hacían hermanos de diferentes corporaciones. Antes de hablar de diferentes corporaciones, hablemos del tema actual, que es don Abel Moreno, un gran compositor, que ha hecho diferentes pasodobles y marchas cofrades vinculadas y haciendo una bifurcación de un mismo denominador común, que es, pues, por ejemplo, el pasodoble de Ávila Miura con acordes de Macarena, o A ti Manuel, que es un pasodoble con acordes de madrugá. También recordamos a La muerte de Manolete o Lloran los clarines. Recordamos que la vinculación pues son por diferentes zonas, principalmente San Bernardo y el Baratillo. ¿Por qué San Bernardo? Y en esta ocasión pues lo vamos a refrendar. Pues porque en San Bernardo se fundó, gracias a Fernando VII, en 1830, una escuela taurina, junto a lo que era el arroyo Tagarete, gracias a los reyes católicos que hicieron en el siglo XV un matadero. En la Puerta de la Carne se puede decir que se creó la tauromaquia actual. Gracias a Curro Cúchares, en esa escuela, y a Paquiro empezaron a darle pases a esos animales, en los cuales pues el concepto poco a poco se fue agrandando. También lo recogió muy bien Blanco Wright, que es un gran escritor de aquella época, donde decía que
toda la sociedad se vinculaba allí en aquel matadero porque era la nueva profesión, que era ser torero, porque se veía cómo se iban dando paces, lances a los diferentes animales y después se podía refrendar en las diferentes plazas. Recordamos que San Bernardo pues, es muy taurino y es cofrade porque tiene su hermandad fundada por diferentes toreros, muy unida al mundo de la tauromaquia. Entre ellos hemos dicho Curro Cúchares y Paquiro, pero también pues en 1864 fue derribado dicho escuela o matadero y se creó el mercado de abastos. Allí está enterrado junto al señor de la salud, Curro Cúchares, que fue su hermano mayor. Más adelante, en el siglo XX, la dinastía de los Vázquez, Pepe Luis, Manolo, grandes toreros de Sevilla, pues tuvieron un gran auge en la hermandad, donde regalaron pues muchos alamares, que es parte del traje del torero, sayas, para que se conviertan, trajes de luces, que se conviertan en lo que es el traje de la Virgen, las sayas para la Dolorosa, y multitud de donaciones. Incluso igualmente pues los machos de estos toreros, que son unos broches que tienen el traje del toreo, los llevan en los fardones del palio. En este caso en el palio de la Virgen. Bueno, y recordar también que la Monumental también se creó gracias a Joselito el Gallo, un gran torero del siglo XX, el cual pues creó la Monumental. La Monumental era una plaza de toros que se creó en la calle Eduardo Dato, muy junto a San Bernardo, con la idea de poner unos precios asequibles para todo el público. Era la plaza del pueblo, porque la maestranza existía, pero era, digamos, para un público más de élite. Joselito el Gallo quería estar con el pueblo, quería poner entradas asequibles. Joselito el Gallo, pues desgraciadamente perdió la vida muy joven y en un toro en Talavera, y asimismo pues fue por primera vez la Macarena, porque él fue un gran benefactor de la Hermandad de la Macarena. Fue la primera vez que la Macarena se vistió de luto por un torero o por una persona de a pie. Igualmente Joselito el Gallo le regaló multitud de donaciones, entre ellas pues las mariquillas tan famosas que tiene en su pecho, esta Dolorosa. Grandes benefactores, como bien decimos, y grandes toreros, como por ejemplo el Tato y Bienvenida de la Hermandad de San Bernardo, que fueron amortajados con su túnica y enterrados en dicha iglesia. Hablamos y nos adentramos poco a poco y hablamos también del Baratillo. El Baratillo es una hermandad muy torera. Tienen que recordar que el Baratillo pues tiene un llamador con una montera en su palio y con dos angelitos y con un capote que los une. Igualmente, Baratillo, pues Pepeillo en 1774 le regala a dicha corporación un San José, patrón de la vejez del toreo. Patrón de la vejez del toreo porque todos los meses de noviembre se hace una misa en honor de acción de gracias por toda la temporada taurina. Todos los meses de noviembre de cada año. En la Real Maestranza de Sevilla, vinculada con la Hermandad del Baratillo. Dicho esto, pues más vinculaciones. La Real Maestranza lleva un guión en el cortejo. Dicho cortejo está vinculado y hermanado con el Baratillo y la Maestranza en 1991. Siempre lleva esa insignia un torero para hacer estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. En estos últimos años lo ha hecho y lo ha llevado Oliva Soto. Otros toreros pues que son de dicha corporación del Baratillo, pues el cordobés, Ordóñez, el andaluz, el Cid. Hay que recordar que forman el cortejo en el patio de cuadrillas y en las inmediaciones de la Maestranza, la Hermandad del Baratillo. Pues hay que recordar que en el patio de cuadrilla, que también forman, hay una capilla para que los toreros antes de entrar en la plaza puedan rezar, y esa vinculación del mundo taurino y cofrade. Pues en esa capilla se encuentra la Virgen de los Dolores, realizada por Astorga, y dos azulejos donde a la derecha se encuentra el Gran Poder y a la izquierda se encuentra un azulejo de la Esperanza Macarena. Como antesala a esta capilla hay también tres azulejos con grandes poemas, entre ellos de Rodríguez Buzón, Caro Romero y Lozano Hernández, donde el de Lozano Hernández dice así: dame gracia y alegría, Virgen María, caridad del Baratillo,
protégeme en el anillo de oro de mi ilusión, para que ponga sentimiento y afición, y en cada lace inspiración, y en cada pase la gracia de Dios. Citar, templar y mandar en cada natural, que el toro sea belleza y no una mala intención. Es una de las frases, poemas que se encuentra allí en el Patio Cuadrillas. Recordamos también otros grandes benefactores de la tauromaquia más actual, como Curro Romero, que por respeto al mundo cofrade, al mundo cristiano, pues no toreaba antes del Domingo de Resurrección. ¿Por qué? Porque el Domingo de Resurrección es cuando ya Dios ha resucitado y se entiende que ahí ya empieza el tiempo de gloria, el tiempo de alegría, el tiempo de disfrutar. Y entonces otros toreros no lo hacían, pero sí Curro Romero, por sus creencias, esperaba el Domingo de Resurrección para torear en la maestranza. Se convirtió en un hito que está reflejado, por ejemplo, en el palio, en los respiraderos de la Virgen de la Aurora, que sale el Domingo de Resurrección antes de irse a los toros. Hay que recordar que durante muchos años Manolo Artero, un gran torilero de la maestranza, era el que llevaba la cruz de guía en la hermandad del resucitado por la mañana, cerraba, digamos, la Semana Santa y abría la puerta del miedo, la puerta de Toriles, para que por la tarde pues empezara la temporada taurina. Siempre Sevilla ha estado muy vinculada en estas dos pasiones. Bueno, pues sirva, como decimos, de Curro Romero, con esta Virgen de la Aurora, uno de los apóstoles en los respiraderos lleva un libro. Y en ese libro abierto, en simbiosis de la Semana Santa y la tauromaquia, lleva un libro abierto donde pone Curro Romero, el grande. Quiere decir la vinculación de Curro Romero con el Domingo de Resurrección en Sevilla. La Macarena, pues como bien decimos, Joselito el Gallo fue uno de los benefactores junto a la familia Miura, Sánchez Mejía, Pablo Romero. Y había una frase que decía así de: sé que si yo la sueño es porque otro la sueña, como la soñó José, camino de Talavera, como Muñoz y Pavón, como Rodríguez Ojeda. Quiere decir que grandes artistas siempre estuvieron vinculados y soñando con la Virgen Macarena. Si nos vamos a la Hermandad de San Lorenzo, pues la familia Ordóñez estuvo muy vinculada, que por cierto, la Hermandad de San Lorenzo muy ligada con los maestrantes. También, si hablamos de los gitanos, la Duquesa de Alba, gitanillo de Triana. Recordamos las Gabrielas también de Joselito el Gallo, que su madre se llamaba Gabriela y tenía gran devoción al gran poder, y por ello pues quiso regalarle unos, en acción de gracia, unos jarrones. Qué tiempos aquellos en donde las hermandades sabían dónde estaban los protagonistas de la ciudad y buscaban a esos protagonistas para que pasaran por delante de su puerta. Y en acción de gracia un año, pues la duquesa hizo 1000 favores, como bien decimos, a los gitanos, pero también doña Gabriela, que era la madre del torero Joselito el Gallo, le regaló unas jarras inmensas al gran poder, conocidas como la Gabriela. Un capote de paseo del gran poder realizado por Garduño, de un gran valor artístico, pues durante la pandemia, Morante de la Puebla tuvo a bien donárselo a la hermandad, un gran capote de paseo donde tenía la imagen del gran poder, con un bordado majestuoso y un diseño de Garduño, que lo tenía él en su cabecero de cama y prefirió pues dárselo y donarlo a la hermandad. Igualmente, otro de los benefactores fue Bienvenida. La familia Bienvenida en Madrid tenía una réplica del Gran Poder en el año 1933 hasta la actualidad, y todos los toreros de Sevilla que iban hasta las ventas a Madrid a torear, pues pasaban por la familia, por la casa de esta familia, a rezarle al Gran Poder. Son hechos históricos muy bonitos. Si hablamos y damos el salto a América, porque la tauromaquia se hizo externa gracias al poder de Sevilla y a la manera de entender la tauromaquia, pues hablamos que en Celaya, México, hay una hermandad que hace estación de penitencia y en su cortejo pues sale una espada, muleta y montera. Igualmente, otros de los grandes benefactores de Sevilla y provincia
fue de Alcalá del Río, Antonio Reverte, un adelantado de su época. Fue el primer coche que llegó a Sevilla, gracias a él, el primer teléfono, el primer globo aerostático y así incluso las primeras grabaciones de vídeo que se pudo filmar gracias a este gran torero que tenía una gran devoción a su Virgen de las Angustias y realizó un palio magnífico que lo quiso traer a Sevilla para que la gente lo comprobara, pero bueno, tristemente al final no se pudo conseguir. Son multitud de anécdotas y curiosidades que tiene el mundo de la tauromaquia. En definitiva, la hermandad es, para que quede claro, más vinculada al mundo de la tauromaquia, San Bernardo, como bien hemos contado, y el Baratillo. En este caso, pues el próximo 12 de octubre ya saben un poco más de esta vinculación torera de diferentes corporaciones de la ciudad de Sevilla. Si ustedes quieren, pues les podemos decir también que la hermandad tenía otro miembro en San Bernardo, como era el José Claro Petete, el puesto que ocupó mayordomo. Bien, pues llegando a donar un terno completo para sacar los bordados. Hay que recordar que antiguamente estos toreros, pues su máxima devoción eran sus titulares de hermandad, daban la vida a esta hermandad y le regalaban pues sus trajes de torero que se siguen realizando hoy día, los capotes, incluso se vestían con sus capotes y con la imagen de su devoción. Otros toreros, pues Trigo, Paco Fuentes, Los Bienvenida, Antonio Ordóñez, Diego Puerta, bueno, y hasta la actualidad ya la familia y la dinastía de los Vázquez, que lo hemos nombrado anteriormente. Hay un gran poema de Rafael Alberti para ir cerrando esta forma de vinculación del mundo de la tauromaquia y las cofradías, donde se refleja en un mausoleo, un monumento funerario en lo que es el cementerio de Sevilla de San Fernando. Allí se pueden ver grandes obras de arte. Una de ellas es cómo una mujer gitana lleva la Macarena y por detrás personas amortajando el cuerpo de Joselito el Gallo. Y Rafael Alberti, pues ante esa estampa, hizo este poema. Llora, Giralda Mora, lágrimas en tu pañuelo. Mira cómo sube al cielo la gracia toreadora. Niño de amaranto y oro, cómo llora tu cuadrilla y cómo llora Sevilla, despidiéndote del toro. Tu río canta la pena, deshoja los olivares, riego en azahares de tu frente por la arena. Dile adiós, torero mío, dile adiós a mis veleros, adiós a mis marineros, que ya no quiero ser río. Cuando ángeles bajaban y abrieron surcos las flores, al rey de los matadores, en hombro se lo llevan. Virgen de la Macarena, mírame tú como vengo, tan sin sangre que ya no tengo, blanca en mi color morena. Ciérrame con tus collares, lóncavo de esta herida, que se me escapa la vida por entre los alamares. Virgen del amor clavada, igual que un toro en el seno, ponlo en la espada bueno y dale otra vez su bonito consuelo. Que pueda, Virgen, que pueda volver con sangre a Sevilla y a la frente en mi cuadrilla lucirme por la Alameda. Bueno, pues era lo que recogía Rafael Alberti en aquella gran época que ocurrió la triste desgracia del torero con Talavera de la Reina. También esas coplillas que decían en el resto de Andalucía: andaluza virgen torera, con capote lleno de encanto, capitana que al cielo llevas, si me escondo bajo tu manto. La devoción del mundo de las cofradías y la tauromaquia siempre ha estado muy ligada hasta la actualidad, y buen causa de ello es el próximo 12 de octubre, por eso hay que colaborar siempre para la bolsa de caridad de las diferentes hermandades que hacen estos festivales. Una recuperación artística magnífica para la ciudad de Sevilla. Dicho esto, pues nos vamos marchando, recordando que Sevilla siempre marca el tiempo del calendario guiándose por sus fiestas primaverales, bordándose con especial calado su Semana Santa hasta el Domingo de Resurrección. Vuelve siempre a abrumar en Andalucía la luz del tiempo cuaresmal, aunque en esta ocasión será el próximo 12 de octubre. Aunque sin dejar de hacerlo siempre se luce el tiempo en vivir y morir en 7 días imposibles. El mundo de la tauromaquia y las cofradías sienten los latidos con esencia
infinita, entrelazándose los pulsos más callados, despertando siempre los golpes del llamador, y en este conjunto de historias, pues es la clave de la eterna pasión de Sevilla, disfrutar de nuestras tradiciones y cómo se vinculan poco a poco. Por cierto, todo esto recogido en un libro magnífico que es Cofradías llenas de arte, que se lo recomiendo a todos los que nos escuchan. El libro Cofradías llenas de arte en diferentes plataformas, pero sobre todo en Sevilla capital. Lo tienen en la calle Cuna, en Marieta Artesanía, o por ejemplo en la calle Alcaicería, en la tienda del Galante, en la tienda Capirotes Molina. También lo tienen en la calle Mataacas, lo tienen en la tienda de Colax, calle Alberto Durero, y en diferentes sitios, incluso en Puerta Osario, en Artesanía Rodríguez, allí en esa tienda cofrade también lo tiene, o en diferentes plataformas. Bueno, pues esta ha sido un poco la vinculación del mundo cofrade y taurino, y así saben un poco más de la historia de Sevilla para el próximo 12 de octubre, donde siempre el colofón del mundo cofrade y taurino en este festival.
Sevilla Radio, 106.2 FM. Orgullosos de nuestra sevillanía. En esta tierra nací, en un pueblo marinero, al pie del Guadalquivir. Soy andaluz y rociero, ¿qué más se puede pedir?